Somos diferentes. Esto es Avance Universitario. Hacemos radio que promueve los valores universales. Generamos contenidos plurales, Incluyentes. con equidad de género. Y libertad de expresión. Avance Universitario es... Arte, cultura, ciencia y tecnología. Fomentamos la participación ciudadana. Somos diferentes. Somos Avance Universitario. El espacio radiofónico de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Muy buen día tengan todos ustedes, bienvenidos a esta emisión de Avance Universitario que es presentada por la Coordinación de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Y es lunes, damos la bienvenida al maestro Gerardo Eumir Martínez Cázares. Maestro, bienvenido. Muchísimas gracias, muchas gracias por la invitación. Y nos acompaña Sofía Arellano, la más pequeña de Comunicación Social. Sofía, buen día. Buenos días, muchas gracias. El tema de hoy, nos platicaba maestro, es soledad inteligente. Así es. Pero nos decía que hay varios tipos. Efectivamente. Primero que nada, me gustaría establecer la palabra inteligente, que ahorita todo le queremos dar ese adjetivo. Una relación inteligente, en este caso la soledad inteligente, un conducirnos inteligentemente, pero partiendo de esta noción de inteligencia. La inteligencia es precisamente esa capacidad de hacer o de resolver situaciones con las herramientas que tenemos. No es una cuestión de que nosotros presentamos un gran coeficiente intelectual o un gran bagaje académico. Más que nada se refiere a resolver situaciones que se nos presentan con las herramientas que tenemos. En este caso, el día de hoy estaremos hablando acerca de este concepto de soledad inteligente, propuesto, platicado por una psicóloga transpersonal argentina que se llama Virginia Gawel. De hecho, pueden revisar sus podcasts muy interesantes, de hecho, en YouTube, así como se escucha, Virginia Gawel. El día de hoy vamos a parafrasear varias de las cosas que ha estado comentando acerca de lo que es la soledad inteligente. Primero que nada, hablamos de que la soledad es un concepto, es una situación que se nos presenta, a la cual nos vemos arrojados en ciertos momentos de nuestra vida, pero que de alguna manera está muy mal visto en la actualidad. Está solo el que quiere, la soledad no es algo que debamos buscar, al contrario, hay que evitar. Y precisamente en una cultura del exceso en la que estamos viviendo, del sobredeseo, se nos vende la fantasía de que no podemos estar solos y que la soledad es algo que debemos evitar. Tan es así que los aditamentos tecnológicos y todo nos dan la ilusión de que en ningún momento estamos solos. Yo abro mi WhatsApp, Facebook, Instagram, Snapchat y en cualquier momento me puedo comunicar con alguien. Por lo tanto, estamos viendo una situación en donde la soledad es poco practicada. Y ojo con esta palabra, practicada, es decir, es algo que podemos poner en juego, es algo que podemos desarrollar. Pero bueno, hablábamos de que existen dos tipos de soledad, de alguna forma. La soledad circunstancial, es decir, la soledad que nos llega, que nos abate, es decir, el fallecimiento de alguna persona, el término de una relación de pareja, el alejamiento, por ejemplo, que pueden desarrollar algunos estudiantes que se van de su lugar de origen para poder desarrollar sus estudios académicos, licenciatura, a veces hasta misma preparatoria, posgrados. Es decir, hay momentos que nos arrojan a la soledad. Y por otro lado, hay momentos en los que elegimos estar solos, distanciarnos, alejarnos de ciertas personas, de ciertos círculos, de ciertas situaciones sociales por decisión. Sin embargo, el día de hoy estaremos enfocándonos más en la primera, en la soledad circunstancial, que es a la que más llegamos a temer, esa soledad no elegida. Solemos muchas de las veces establecer, sobre todo las personas con mayor carga de sensibilidad ante su entorno, ciertas conductas para evitar que las personas se vayan de nuestra vida. Es decir, aquí entraríamos al concepto de las personas codependientes, que eso ya es una cuestión sumamente ya más crónica, más establecida, pero no estaremos hablando precisamente de la codependencia, sino que al final de cuentas todos queremos de alguna manera estar acompañados. Alguna forma de estar acompañados es buscar siempre estar agradando
o estar de alguna forma no generando esa sensación de incomodidad con el otro. A lo mejor no estar en desacuerdo, no manifestarle ciertos desacuerdos, ciertas ideas diferentes. Es en esa situación en donde pensamos que esa soledad, si se van de nosotros las personas que están a nuestro alrededor, no vamos a sobrevivir, va a ser algo sumamente doloroso, es que nos empezamos a agarrar, y aquí lo dice Virginia Gowell, empezamos a deformar nuestra personalidad de alguna forma para ponerla a la carta de la otra persona o de las situaciones o de los otros círculos sociales. Es en ese momento en donde estamos hablando de que estamos forzando una situación, la estamos forzando. Ojo con esto, es bien importante, como paréntesis, los seres humanos, por ser mamíferos, somos seres sociales, somos seres que de alguna manera estamos acostumbrados a la dinámica y a la interacción con nosotros. Entonces, de alguna manera, pues también el no querer estar solos es una cuestión de mera supervivencia. Sin embargo, obviamente las circunstancias desde nuestras épocas más antiguas a la actualidad ya no son las mismas, es decir, ya no requerimos completamente de la grupalidad como anteriormente se hacía, para poder cazar, para poder sobrevivir, para poder estar resguardados o protegidos en la sociedad. Claro que tenemos que estar en las cuestiones sociales, pero ahora nos vemos arrojados de repente a la soledad. Y eso es algo bien importante, lo mencionábamos fuera del aire. Evitar la soledad en la actualidad es querer evitar el vacío que se presenta cuando estamos solos. Y ese vacío nos lleva precisamente a entablar una conversación con nosotros mismos. Hay un libro muy interesante que ya lo he citado en programas anteriores, se llama, el autor se llama Luigi Amara, y el libro se llama Escuela del Aburrimiento. En este libro, en este texto, nos habla de un análisis acerca del tema del aburrimiento, y precisamente la soledad nos conlleva a dos cosas, bueno, a más, pero ahorita hablaremos de dos, a lo que es el aburrimiento y a lo que es la soledad. La soledad nos evoca generar ese espacio de aburrimiento. Y por otro lado, ese espacio de aburrimiento nos hace empezarnos a cuestionar acerca de nosotros mismos. Es decir, nos encaramos con nosotros mismos. Y precisamente eso es lo que de manera inconsciente a veces tememos, encararnos con nosotros. Eso en algunos casos. En otros casos es simple y llanamente contestarme esta pregunta: ¿y qué va a ser de mí si quedo solo? Porque también hay que establecerlo, hay dinámicas familiares a veces tan estructuradas, tan amalgamadas, que no han permitido en ningún momento que una persona, un familiar, un hijo, un padre, una madre, estén solos. Entonces, como mencionábamos al principio del programa, la soledad es algo que se practica, es algo en lo que nos vemos arrojados y que en algún momento es aprender a disfrutar. Es como, por ejemplo, cuando por primera vez tomamos café o damos un sorbo a una cerveza o a un licor, en un primer momento el sabor es desagradable, es fuertísimo. Sin embargo, si vamos degustándolo, si vamos poco a poco saboreando, distinguiendo cada uno de los sabores y de sus propiedades, en este caso de estas bebidas, vamos a distinguir algunos sabores que nos van a agradar. Lo mismo pasa con la soledad de alguna forma. La soledad es algo que nos arroja a un sabor muy fuerte, algo muy, muy intenso, pero que si lo vamos poco a poco experimentando, nos va a brindar nuevas dinámicas y nuevas, sobre todo, relaciones con nosotros mismos. Maestro, hace ratito comentaba algo respecto a las redes sociales. ¿Usted qué opina que entre más interacción haya, entre más suban fotos, entre más presuman que mi desayuno, que voy acá, y ya no me pusieron me gusta? ¿Qué tanto tiene que ver con esto respecto al vacío que se siente cuando ya no le estoy agradando a la gente? Cuando, ya no le gusta a la gente lo que yo estoy subiendo, la foto que subí, la ropa que me puse. ¿Qué tanto tiene que ver con esto? Eso que usted comenta es bastante interesante porque está hablándonos de que ahorita nosotros somos un producto de entretenimiento. Cada una de las personas que estamos en los medios sociales, la foto, el me gusta, es una noción de aceptación, y por otro lado es una noción de que existo. Genera esta ilusión de la que hablábamos hace un rato de no estar solos, porque en el momento en el que yo me siento a lo mejor aburrido o que me siento
con ganas de conectarme, literalmente me conecto a las redes sociales y ahí me siento acompañado, pero no deja de ser una cuestión de ilusión. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo ahorita? Estamos practicando esas dinámicas individualistas de las que este autor que tanto cito, Gilles Lipovetsky, habla como los átomos irreductibles. ¿Eso qué quiere decir? Generamos una ilusión a través de las pantallas de televisión, del celular, del ordenador, ese acompañamiento, esa sensación de compañía, de que estoy conectado con todos los demás. Sin embargo, es algo muy simbólico, porque en realidad no hay nadie enfrente de mí, no estoy presentando una conversación como tal, y se llegan a perder, sobre todo esto lo vemos en las nuevas generaciones, se llegan a perder esa tolerancia a la incomodidad por estar enfrente del otro. ¿Por qué una incomodidad? Porque a lo mejor me gusta esa persona en términos, por ejemplo, de relaciones o de que se quiere entablar una relación interpersonal, y claro que genera una incomodidad estar enfrente de esa otra persona. Y por otro lado, eso hace que yo aprenda cómo dominar o cómo sobrellevar esa situación incómoda. Decir tal vez un piropo, decir algo que agrade, que desagrade. Es decir, acostumbrarnos a las situaciones desagradables, en el sentido de esa connotación de lo agradable y desagradable al mismo tiempo. Entonces, al final de cuentas, nos estamos cada vez acostumbrando más a entablar nuestras relaciones por estos medios virtuales y que de alguna manera nos blindan de una relación auténtica y de alguna manera más completa. Y es en este momento, en la cuestión de la soledad, en que no nos damos cuenta en que realmente estamos solos, en que realmente lo estamos viendo, en que realmente sí, se me descarga el teléfono, realmente sí, no tengo señal, realmente ahí empiezo a vivenciar la parte o la sensación de soledad completamente. Y es en ese momento en donde precisamente nos enfrentamos a nosotros mismos y que de alguna manera nos están distrayendo estos medios y que pues de alguna manera generan otras muchas circunstancias. Vamos a continuar con este tema, la soledad inteligente, después de un corte. Tenemos una pausa. En un momento regresamos con Avance Universitario. Estamos de regreso. Esto es Avance Universitario. Recuerden que nos encontramos a sus órdenes con servicios psicoterapéuticos en el teléfono 492-146-3623. 492-146-3623. El psicólogo Gerardo Eumir Martínez Cázares está a sus órdenes. Continuamos con el maestro Gerardo Eumir Martínez Cázares, que nos está hablando acerca de la soledad inteligente. Hace un momento mencionaba sobre las familias muégano. Y vaya que es cierto, porque de repente se queda la persona sola y todos los días o a cada rato están los hijos y cómo estás, y ya fuiste al doctor y te sientes bien, más si viven cerca están subiendo y bajando a cada rato y a veces no disfruta uno la soledad. Efectivamente, sobre todo eso es un rasgo muy característico de las familias latinoamericanas en general, o de la población latina, portugueses, italianos, argentinos, brasileños, mexicanos. Tenemos el valor muy, y otros obviamente países más, tenemos muy arraigados el valor de la familia en términos del acompañamiento. Por lo tanto, no damos espacio a la soledad introspectiva o contemplativa como otros, digamos, países lo hacen. ¿Cómo podría ser esto? Países como Alemania, Inglaterra, Francia, no por nada han desarrollado a nivel académico e intelectual muchas obras, a nivel filosófico, a nivel científico, a nivel tecnológico, precisamente porque han valorado la parte, a través de sus usos y costumbres, de la soledad, de esa soledad que puede ser más que un padecimiento, es una soledad contemplativa, una soledad reflexiva en ese sentido. El mexicano en esta circunstancia siente que entre más acompañado esté, es mejor. Somos una cultura de la fiesta, una cultura del regocijo. Entonces, la soledad se ve como algo peyorativo y negativo. Sin embargo,
Más el temor de verlo como algo peyorativo es la sensación de ser abandonados y de ser dejados por alguien. Por lo tanto, buscamos no ser dejados por alguien, porque no es lo mismo dejar a ser dejado. El temor a ser dejado muchas de las veces hace que hagamos dinámicas y que precisamente retomando este concepto de Virginia Cowell, nos deformemos en términos de personalidad. Un ejemplo muy claro lo vemos con papá y con mamá cuando los hijos se van de casa para desarrollar su aspecto académico, o que se casen o empiecen a desarrollar su vida. Es en ese momento en donde se ven arrojados a dos cosas: a la soledad de los hijos y a confrontarse en términos de pareja. Muchas de las veces, precisamente en este síndrome del nido vacío que tanto se menciona, encontramos la separación a veces de esas parejas que nada más estaban juntas por los hijos. Ajá. O también la reformación de la relación de pareja, una segunda luna de miel. Todo depende obviamente de las circunstancias. Sin embargo, enfocándonos más en este sentido, la soledad, en esta soledad circunstancial que se presenta, se teme a ser deselegido por alguien. Este término está más específico en la cuestión de la pareja, es decir, alguien nos eligió y nosotros elegimos a alguien, pero llega un punto en el que hay un temor o hay una situación concreta en que somos deselegidos por ese alguien. Y ese temor es a veces tan avasallante, depende de la personalidad de cada uno, que nos destroza por completo. Y claro, no somos de piedra, todos vamos a de alguna manera padecer ese sufrimiento por haber sido deselegidos por alguien. Sin embargo, depende el cómo crucemos por esa situación, y es ahí en donde se habla de una soledad inteligente. ¿Cómo estaremos hablando de una soledad inteligente? Hablando de que soledad no es igual a sufrimiento. Soledad es una cuestión en que nos invita a que todo es sentido a flor de piel, y en ese sentido nos vamos a sentir más a nosotros mismos, vamos a estar más conviviendo con nosotros mismos. De hecho, mucho se habla en la actualidad de estar desarrollando nuestra relación con nosotros mismos. Ir al cine, por ejemplo, solos. Por ejemplo, aquí en Zacatecas estaba de repente muy mal visto. Ay, ¿viste a esa persona que fue sola al cine? O sea, pobrecito, no tiene a nadie con quien ir, etcétera. O que no hay personas que vayan a, no sé, a algún bar o a algún centro recreativo solos. ¿Por qué? Es más, hasta, es que tengo muchas ganas de salir. ¿Y por qué no vas tú? No, es que se ve como que triste. Es más, las personas, lo he escuchado de algunos conocidos, hasta pacientes también lo han mencionado. No, es que yo no voy a comer solo. ¿Por qué? A un restaurante, prefiero irme y comer en mi carro. ¿Por qué? Porque no me gusta que me vean comer solo en un restaurante. Es decir, tenemos tan arraigada la cuestión tan peyorativa de la soledad, que no la practicamos, que no me digo a mí mismo, pues me invito a comer a tal parte, pues vámonos. Lo que puedo invertir a lo mejor con otra persona, lo invierto en mí, en algún viaje sobre todo, en alguna ida a un restaurante, al cine, etcétera. Es decir, son prácticas que no es necesario la compañía de otro. Claro que se disfruta con la compañía de otro, y más cuando esa compañía es agradable, pero también podemos disfrutar de nuestra propia compañía, y es aquí en donde quiero hacer un énfasis muy importante. A veces se toleran relaciones tóxicas, a veces se toleran relaciones bastante lacerantes, bastante difíciles, precisamente por el hecho de, y es que si termino con esta persona o si me mantengo con esta persona, pues después ¿cómo? ¿Voy a ir solo al cine? ¿Voy a ir solo a tal parte? ¿Voy a hacer esto yo solo? Es en esos momentos en donde hay que cuestionarnos precisamente la noción de soledad inteligente. Todos tenemos la capacidad de estar solos. Todos. Unos más complicada la desarrollan, otros menos complicado lo desarrollan, pero todos somos capaces de estar solos, de encontrar esos puntos en donde yo puedo sentirme a gusto conmigo, agradable conmigo, porque eso sí, para practicar una soledad inteligente tengo que conocerme a mí mismo, tengo que desarrollarme a mí mismo. Y sobre todo es bien importante, el niño teme estar solo. O sea, en las distintas épocas de nuestra historia, claro que tenemos miedo a la soledad, pero es una cuestión de supervivencia. Ya en una vida más adulta, ya que hemos pasado por la época de la adolescencia en donde estoy estableciendo quién soy yo, estructurar mi personalidad como tal, ya que he dejado de ser niño también, en donde estoy identificándome a cada momento con las figuras de mi exterior para conformar mi yo, en ese momento podemos empezar a establecer, y desde antes, claro, pero ahorita de una manera más consciente, establecer nuestra práctica de estar solos. Y ojo,
requerimos practicar estar solos porque no siempre estaremos acompañados, no siempre estaremos con una persona que nos pueda sostener, tenemos que aprender nosotros a sostenernos y es en esa capacidad que Virginia Gowell lo menciona. Todos hemos nacido para estar solos y el que no lo está es porque todavía no ha aprendido a estar solos. Todos hemos enfrentado la pérdida. Esa es otra cosa muy importante. En algún momento estamos acompañados, en algún momento estamos solos. Aprender la dinámica de las situaciones en donde yo estoy solo y yo estoy acompañado y disfruto cada uno de esos estadios de mi existencia, es en esos momentos en donde vamos a poder de alguna forma aprender. Porque pasa también, estoy acompañado, quiero estar solo, sí. Estoy solo, quiero estar acompañado. Es algo muy natural, porque hasta que tenemos perdida o tenemos fuera de nuestro rango, de nuestro alcance una situación, la apreciamos y es lógico. Si yo tengo próximos a mis ojos una mano, no logro distinguir qué es, hasta que lo alejo, lo pongo en perspectiva, y puedo observar qué es, cuáles son sus características. Así somos los humanos. No vamos a juzgar si es bueno o es malo, pero aprender a estar con lo que se nos presenta como circunstancias, eso nos puede dar una gran ventaja de vivir esto y sobre todo una soledad inteligente. Y disfruta uno mucho su soledad. Cuando la degustamos. Así es. Aunque sea a veces en ratos, ¿verdad? Ah, claro, como todo con medida, efectivamente. Claro, pero sí lo disfruta uno mucho. Sofía. Maestro, nos explicaba hace un momento de que a los mexicanos no se nos ha enseñado como en otras culturas a darles a esta importancia la introspección, a darnos tiempo a uno mismo, ¿no? De calidad. Pero ¿cómo afrontar esta soledad y estos apegos tan grandes que nos vamos creando, no solamente con personas, sino con cosas, con lugares, que a veces hasta guardamos las cartitas de los novios de la primaria, de los amigos de la primaria, cosas que hacemos? ¿Cómo nos recomienda usted afrontar esta soledad o cómo hacer para disfrutarla? Concretamente podemos hacer lo siguiente, que es precisamente entender que las cosas se van, que las cosas desaparecen y que todo tiene un término. Muchas de las veces en esta ilusión que nosotros nos generamos de que un hijo es mío, una pareja es mía, una situación es mía. Precisamente esa apropiación de las cosas nos hace más complicado el soltarlas cuando se nos van, cuando ya no están, porque es triste no soltar algo que ya no está. Y así somos los seres humanos en general, pero también partimos de la idea de que nuestra estructura de visión del mundo se establece a través de palabras, se establece a través de un lenguaje, y el mexicano es mucho de sus raíces. Pero a veces en culturas que se establecen mucho en de las raíces las imaginamos como algo que no suelta, como algo que está muy arraigado. Sin embargo, el mundo siempre está cambiando. Nuestras circunstancias, nosotros mismos somos siempre distintos. Entender y practicar la idea de que este es mi hoy y este es mi ahora. Mañana quién sabe. Aprender a vivir en el aquí y en el ahora, sí. Agradeciendo, no tal vez en términos religiosos o teológicos, pero sí agradeciendo a las circunstancias, que es lo que se tiene el día de hoy. Puede que el día de mañana me sea menos complicado soltar las cosas que se nos van, porque no nos piden permiso, simplemente se van las cosas, se terminan, cambian. En ese momento estaremos practicando la situación de que, ahora me toca estar solo. Y también es una elección. ¿Por qué? Porque no quiero estar solo, me consigo a alguien o me estoy con alguien y demás. Claro que lo podemos hacer, pero ¿a qué costo? ¿A qué costo podría involucrarnos eso? Entonces, sentirnos, involucrarnos con nosotros y vivir las circunstancias como se nos presentan. Tal vez llega un momento en el que es posible que no es necesario estar con alguien ahorita y replantearnos las cosas, y sobre todo esas nociones de cambio son sumamente importantes, que a México en términos de cambios abruptos de relaciones y demás nos hace mucha falta. Practiquemos esa noción y algo veremos distinto. Pues maestro Gerardo Eumir, muchísimas gracias por estar nuevamente aquí con nosotros. Sofi, gracias por tu compañía. Muchísimas gracias. Esto fue Avance Universitario y nos escuchamos en la próxima. Hasta luego, muchas gracias. Somos Avance Universitario. Diferentes voces, propuestas alternativas.
las lluvias se habían tardado. El cambio climático. Pero además hay un descubrimiento. Todo el prodigio se volvió espesura. La fotografía en la universidad. ¿Qué es aprender a aprender? Educando desde la radio. Nos capacitamos permanentemente para regalarte lo mejor de nuestra señal en lo educativo, social, cultural y académico. Esto fue Avance Universitario. Nos escuchamos en la próxima emisión. Teléfono 92 440 33 y en Facebook Avance Universitario.